y bienvenido al canal de Los Geniales, donde hoy vamos a estar analizando y reaccionando un dueto sin precedentes. Es la unión de Dimash y Plácido Domingo. Es una actuación muy reciente, en enero de este año 2024, en Virtuosos, un talent show húngaro de niños que interpretan música clásica. ¡Qué maravilla! ¡Vamos allá! Ay, por Dios. La ópera Los Pescadores de Perlas, de Bizet. Bizet es el mismo compositor de Carmen, lo que esta ópera no es tan famosa como Carmen. De hecho, fue un fracaso en su estreno, pero eso cambió a través de los años. Esta aria es uno de los duetos más famosos de la ópera. La traducción al español del nombre del aria sería En el Templo Sagrado. Y aquí Google te lo va a decir en francés. Francés, que yo soy cubana. Au fond du temple saint. ¿Cómo fue? Au fond du temple saint. La foi prosternée, la recarte tonnerre, il murmure tu pas, voyez, c'est la déesse, qui dans l'ombre si dresse, ad vir nous allevant. ¡Ay, qué bonito final de frase! Uf, están escuchando la calidad del sonido. A ver, que Dimash, estamos acostumbrados a sorprendernos con los agudos sobre agudos de Dimash, su registro de silbido, y yo siempre me impresiono con los graves, saben que me encantan. ¡Eso, papi, dame testosterona! Vamos a hablar de lo difícil que es hacer la transición de la ópera al canto moderno y viceversa. No todos los cantantes lo consiguen de una manera exitosa y de una manera que esté en el estilo. Cada estilo musical tiene su propia manera de hacer. Entonces, Dimash es de esos pocos intérpretes que puede darse el lujo, después de haber estudiado muchísimos años su voz y música, de transitar entre los dos mundos con éxito. Su voz se escucha muy timbrada. De momento cierro los ojos y digo, ¿es Dimash o no? Porque ya no está esa colocación del pop ni del teatro musical, esa voz mixta. Está la colocación impostada de la ópera. Está muy bien colocado, muy bien timbrado. El timbre es hermoso. Vamos a seguir escuchando y te doy más detalles técnicos. En esta parte que están cantando juntos, ahí pueden notar que Plácido Domingo está en el barítono, la línea del barítono más baja, y Dimash está en la línea del tenor, en la línea más alta. Pero ustedes saben que Plácido Domingo es un tenor dramático. Ya sabemos que en cuanto al pop, clasificar la voz de Dimash es un poco complicado, como la de Mariah Carey, y tengo un video sobre ella, por cierto. Pero en este caso, que está cantando ópera y parámetros más claros, yo diría que es un tenor lírico ligero. Yo siempre he querido decir que de los tres tenores, ese supergrupo que conformaron Luciano Pavarotti, José Carrera y Plácido Domingo, mi preferido siempre fue Plácido Domingo. Por cierto, dos de ellos españoles. Plácido Domingo, que además de cantante, es director de orquesta. Esto
estudia piano y dirección de orquesta, igual que yo. Pues resulta ser que Plácido Domingo sabe de Dimash por su nieto y le dice, ¿cómo es posible que tú tengas 6 octavas? Y Dimash le dice, mira mi amor, pero si yo aprendí a cantar escuchándote a ti, que yo sí he admirado toda mi vida. No se lo digo así porque él no es cubano, pero yo te lo cuento así porque tiene más gracia, tú sabes. A ver, cuando escuchamos una música, sobre todo si está en otro idioma que no es el nuestro, debemos ponernos en contexto. Vamos a ver, la ópera Los Pescadores de Perlas trata de la historia de dos amigos enamorados de la misma mujer quienes se prometen renunciar a su amor para que no obstruya su amistad. Sin embargo, muy pronto el destino pondrá a prueba esos votos. Arpa. Mais à travers la foule, elle s'ouvre un passage. On le voit déjà mouvoir son visage. Non regarde, filas, Dimash está haciendo lo que se llama en música clásica finales de frase femeninos, que es cuando terminas la última nota más piano que lo que cantaste anteriormente. Otra cosa que hacen mucho los tenores de ópera, y lo están haciendo ambos y lo pueden escuchar, es dejar caer el nariz al final de la frase. Eso que hacen como "Ah", y dejan... No, lo he hecho muy pop, es que yo no canto ópera. A ver, voy a ponerlo para que usted lo oiga. ¿Ven? Ese remate, vamos a decirlo en palabras cristianas, vamos a ver en Plácido cómo se oye. Ahí, lo hace 2 veces. Yo estoy haciendo súper mal, pero ustedes me están entendiendo qué es lo que importa. Oye, es una melodía bastante moderna, ¿eh? Bastante simple para la ópera. Esto sería bien pop para la época. Vamos a ver los agudos ahora. Ay, qué bonito. Los aplausos, los aplausos. Ay, qué lindo es el sonido de los aplausos. Que me emociona tanto. Me encanta. Desde la pandemia me emociono cuando escucho aplausos. Madre mía. Qué bien empastan, qué bien empastan. Empastar es cuando tu voz y la voz de la persona con la que cantas o con las que cantas, al unirse crean un sonido homogéneo. Se logra muchas veces poniendo colocaciones en la voz similares, escuchando muchísimo al otro al cantar. Ustedes vieron también que se miraban para emparejar los finales de frase. Empastan muy bien, se ven muy bonitos los colores de sus voces, o sea, el timbre de la voz de cada uno en conjunto, ese empaste que logran, me ha gustado mucho. Como ven, Plácido Domingo tiene otro color de voz y es una voz más potente, más trabajada para la ópera. El color de la voz de Dimash cantando ópera es impresionante, es hermoso. Él puede hacer lo que le da la gana con esa voz. Estudia tanto, él vive para la música, él es música. Lograr esto es tan difícil. Dimash es una persona súper dotada y muy estudiosa.
Es impresionante, de verdad. Yo estudié música clásica, pero no soy cantante lírica, así que les voy a pasar a una amiga que nos dé una opinión más técnica. Y si quieren tomar clases de canto o de guitarra, piano, música en general, y estás en Madrid, pues en esta escuela Música Bajo Llave, donde trabaja Dania, pueden hacerlo. Vayan a su Instagram, Música Bajo Llave. Al escuchar a Dimash como tenor, podemos apreciar una voz muy pareja en todos sus registros, un timbre de tenor muy brillante, bien colocado en su resonancia natural, su emisión muy relajada, una respiración perfecta. ¿Qué pudiéramos mejorar? Pues el fraseo de la música francesa tiene algunas sutilezas, que en este caso son mejorables por sus peculiaridades, así como la pronunciación de este idioma, que también es muy importante. Muchas gracias, Dania, por tu opinión profesional especializada. Y es tan importante este cruce generacional. Plácido Domingo, que conserva esa voz tan timbrada, tan sana, tan colocada y tan potente todavía a su edad. Y Dimash, Dimash tiene menos de 30 años. Diferentes generaciones unidas por la música que nunca envejece, que trasciende, que es la música clásica. Yo soy Jenal y si te suscribes a este canal eres genial. Hay más videos de Dimash, hay otras reacciones y análisis. Dale un vistazo a toda esta lista de reproducción. Nos vemos en el próximo video.